que ponen en aprietos a todos los presidentes involucrados en casos de corrupción de Odebrecht, menos uno, Alan García Pérez. Entérese del detalle en el siguiente informe. Esto, señora, no sirve para nada, lo tiramos así, al tacho de basura. Tras 5 largos días de debate, pero sobre todo de discusiones altisonantes y agravios de todo calibre, el Pleno del Congreso aprobó el informe Lavallato. Un documento elaborado por el grupo de trabajo de la congresista Rosa Bartra que encuentra responsabilidades políticas y penales en expresidentes, exalcaldes y exfuncionarios de diferente nivel que habrían beneficiado con obras públicas a empresas brasileñas y sus consorciadas peruanas. Las críticas de la izquierda apuntaban a que es inconcebible que no se hubiera incluido a Keiko Fujimori y a Alan García en las investigaciones, sobre todo considerando que ambos son investigados por el Ministerio Público y que en el caso de la primera se encuentra con prisión preventiva. Keiko Fujimori no se encuentra presente en las obras o proyectos ejecutados por los grupos empresariales brasileños y peruanos que hemos identificado. El argumento de Bartra para excluir a Keiko es básicamente que no fue una funcionaria pública que tuviera capacidad de decisión en la adjudicación de las obras. Pero el informe sí incluía, por ejemplo, a la ex primera dama Nadine Heredia, quien tampoco fue funcionaria pública. Existen indicios suficientes para presumir que Nadine Heredia habría cometido el delito de lavado de activos. El expresidente Ollanta Humala denunció que el informe incluyera a su esposa y no a Keiko Fujimori, a quien dijo se estaría blindando junto a García. Conforme avanzaban los días, el ambiente en el Pleno se iba cargando y el nivel del debate degradando. Y le pido por favor que quede constancia de que la congresista Milagros Salazar me ha insultado diciéndome terrorista. Yo me reafirmo, vergüenza de haber contratado una terrorista. Eso es lo que yo le he dicho. Así que no se haga la víctima. Siga tomando su agua. Mentirosa. Decir que es subordinada política la señora Bartra, es subordinada política la señora Fujimori. Ante la cobarde alusión del señor que está al frente, que retire la palabra ofensiva que él ha proferido. La retiro, pero es la realidad. Se da por superado el incidente. El informe Bartra está dividido en 11 megaproyectos de infraestructura que fueron concesionados a Odebrecht y otras empresas brasileñas consorciadas con otras empresas peruanas a través de presuntos actos de corrupción en los que habrían participado funcionarios de los 3 últimos gobiernos. Lograron una participación ventajosa en los proyectos, obras o concesiones otorgados por el Estado peruano durante los años 2001 a 2016, debido a acuerdos irregulares con autoridades, funcionarios y servidores públicos de los 3 niveles de gobierno. Los principales implicados en los presuntos delitos que señala el informe son los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y el actual burgomaestre Luis Castañeda Locio. Los delitos imputados son negociación incompatible, cohecho, lavado de activos, colusión, asociación ilícita y falsedad ideológica. Pero también halló responsabilidades penales y administrativas en funcionarios de menor rango. En el caso específico de los tramos 2 y 3 del tren eléctrico, el informe atribuye la presunta comisión del delito de colusión a los funcionarios del gobierno aprista Enrique Cornejo, Jorge Luis Cuba, Edwin Martín Luyo, Mariela Yanet Huerta Minaya y Jesús Munive. Pero a diferencia de los otros casos, no incluye al entonces presidente de la República. Como explicamos en este programa, la comisión decidió excluir al expresidente Alan García de la investigación por mayoría de votos. Y hay pruebas suficientes, y aquí me refiero al expresidente García, que expedía decretos de urgencia y decretos supremos. ¿Y cuándo sucedió esto? Después de las reuniones que tuvo con Barata y con Odebrecht. Pero el vicepresidente de la comisión, Humberto Morales Ramírez, elaboró un informe en minoría que incluye a García. En el Pleno, la izquierda planteó que se incluyera este documento en el debate. Así que venga el debate. ¿A qué tanto miedo? ¿O es que se está digitando desde el WhatsApp de Madrid que se debe impedir la discusión tan importante del informe de minoría, presidente? No permitimos que Alan García venga a mandar WhatsApps aquí a sus congresistas sobre qué debate este Congreso y qué no debate. Pare a los comunistas, señor presidente, pare a los comunistas, por favor. Que se sienten. Que se asienten. Silencio los comunistas una vez más.
La estrategia aprista era atacar la validez de dicho documento. Me parece la resolución que fue revocada de un juez que le habían dicho que había hecho copy-paste. ¿Cómo no está Alan García? Metan a Alan García, por favor, por favor. Pongan el hecho, pues. Describan la imputación delictiva. El informe Morales señala que el expresidente García, con la complicidad de algunos exministros de su segundo mandato e incluso congresistas aún en funciones, habrían creado las condiciones legales a través de la promulgación de decretos de urgencia y decretos supremos para favorecer intereses privados en las obras Línea 1 del Metro de Lima, IRSA y los proyectos Olmos y Alto Piura. El informe también hace alusión a estas declaraciones de Jorge Barata. En el año 2006, ¿a cuánto ascendió ese aporte? $200.000. Só aportamos o APRA por conta de pedido específico do Luiz Alba Castro, uma pessoa que conhecíamos já de muitos anos. El documento resalta las coincidencias temporales entre la firma de los decretos firmados por García y sus ministros y las reuniones entre este y los directivos de Odebrecht. El firmar decretos de urgencia para agilizar un trámite es considerado ahora un hecho punible. Entonces, claro, ahora los presidentes van a tener que firmar decretos de urgencia para retrasar trámites mejor, ¿no? Hagamos que las obras sean más lentas, más difíciles, que no se destrabe nada, porque si tú destrabas y sacas un decreto de urgencia para facilitar una obra que está allí, como la del tren eléctrico, no, te van a decir que es punible. Pero esta fue la chispa que encendió la pradera en el Pleno. Esto, señora, no sirve para nada, lo tiramos así, al tacho de basura. Al tacho de basura. Lo que provocó los reclamos airados del congresista Dahmer. Ya está en el tacho de basura. Busque usted el papel en el tacho de basura. Cuidado con el bobo. Me refiero al corazón, no a otra acepción. Mira, a ver. Lo que pasa es que... Congresista Dahmer. A ver, señora presidenta, puede hacer el uso de la palabra en las siguientes intervenciones. Le pido que retire la frase ofensiva que acaba de lanzar. Yo reitero lo que he dicho. Hay una cuenta en Andorra aprobada, con gente del partido aprista que ha hecho negocios, gente vinculada a Jorge el Castillo y Alan García. Eso lo he dicho, lo reitero y eso no lo voy a retirar. Acaba de decir que hay una cuenta en Andorra de Alan García vinculada a Jorge del Castillo. Me acaba de agraviar. ¿Cree que eso no es una ofensa? La discusión fue escalando poco a poco hasta llegar a niveles oprobiosos. Yo lo que he dicho lo he vuelto a reiterar y lo reitero y lo reiteraré cuantas veces sea necesario, porque no solamente es real y cierto, sino que es público. Bien, señores congresistas, se suspende la sesión y se convoca a Junta de Portavoces. Manuel Dahmer nunca retiró lo que dijo y la Junta de Portavoces decidió plantear suspenderlo por 3 meses, una decisión que volvió a caldear los ánimos. Proponer al Pleno del Congreso la sanción de suspensión de 120 días de legislatura para el congresista Manuel Enrique Ernesto Dahmer Evo Aguirre. La mesa directiva ordenó continuar con el debate del informe Bartra, pero la izquierda exigía que se sometiera a discusión la sanción contra Dahmer. Durante varios minutos el caos reinó en el hemiciclo. La izquierda protestaba mientras la congresista fujimorista Esther Saavedra hacía uso de la palabra sin que nadie pudiera oírlo. Todo ante la mirada perdida de Leila Chihuán, que ya había perdido el control de la situación. Finalmente, la encargada de dirigir la mesa en reemplazo de Daniel Salaverry dio por terminada la sesión. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Y estalló otra batahola de gritos e insultos. Y Mauricio Mulder, que acaba de gritar fuera rojo. Sí, claro, está ahí una sorpresa irónica. Al final de la sesión, la bancada fujimorista denunció que el verdadero objetivo de la izquierda era boicotear el informe Bartra para blindar a los políticos allí mencionados.
Lo que han demostrado es que no quieren que se debata el informe en mayoría. Ellos han hecho un boicot. Boicoteamos, gritamos, inventamos, distraemos. ¡Basta ya! El Perú no puede aguantar un robo más. No con la complicidad de Fuerza Popular. No tenemos cola que esconder. Al contrario, tenemos un Perú que no queremos que se siga desangrando. ¡Alto al boicot! Es un lavajato, lava Alan y lava Keiko. Eso es lo que han constituido. Y eso quieren hacer aprobar en el Congreso. El Perú está harto de corrupción. Han robado millones de dólares y nos han robado la esperanza de vida a muchos peruanos. Al día siguiente se descartó la propuesta de suspender a Dahmer por 120 días y con los votos del fujimorismo y el aprismo, el Pleno rechazó la cuestión previa que planteaba incluir a Alan García y Keiko Fujimori en el informe. Han votado a favor 34 señores congresistas, 59 en contra, 6 abstenciones. Ha sido rechazada la cuestión previa. El informe Bartra se votó capítulo por capítulo y fue aprobado tal cual había sido concebido. La única modificación que se hizo fue retirar del mismo a las personas incluidas sin haber tenido la oportunidad de presentar sus descargos, entre ellos la ex primera dama Nadine Heredia, quien estaba acusada por colusión y lavado de activos por el caso del Hospital Lorena del Cusco. 5 días después y tras un largo debate que estuvo marcado por los gritos y los insultos, el Pleno del Congreso aprobó el informe Bartra, que finalmente terminó excluyendo de forma definitiva tanto a Keiko Fujimori como al expresidente Alan García, quien precisamente será interrogado esta semana por el fiscal José Domingo Pérez por el caso Metro de Lima. Ambos fueron absueltos por el Congreso, pero ahora deben enfrentar a la justicia ordinaria. Está con nosotros esta noche el congresista Guido Lombardi, quien presentó su renuncia a la bancada de Peruanos por el Cambio. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Sol. Gracias a ustedes por la invitación y por el interés. Esto que hemos visto antes de entrar a su tema, ¿es probablemente la peor semana que ha vivido nuestro Congreso? ¿O son así habitualmente? No. Esta ha sido una semana particularmente difícil, pletórica de insultos, de desentendimientos, de desencuentros, y a la vez hemos podido debatir un trabajo extenso realizado por la comisión que presidió la congresista Rosa María Bartra, y en algunos aspectos hay que reconocer las virtudes de ese trabajo para desenhebrar la red de corrupción que tejieron no solo Odebrecht, porque todo se ha centrado en Odebrecht, sino Camargo Correa, OAS y otras empresas constructoras brasileñas. ¿Cree usted, a diferencia de algunas personas que han dicho que este informe es básicamente un recuento de cosas que ya se sabían, ¿cree usted que realmente será un aporte en la lucha contra la corrupción? Yo creo que hay algunos aportes. Me parece que es una falla gravísima del informe no haber incluido a Alan García, durante cuyo gobierno se realizaron el mayor número de obras por el monto mayor, y ha quedado absolutamente... ¿Lo llama usted falla? Que es un eufemismo, ¿no? ¿Qué podríamos decir, Sol? No sé. Es un grave error, es una grave omisión. No es el caso de Keiko. Son casos diferentes. Son casos diferentes, por eso yo hago énfasis en el caso de García. Pero efectivamente creo que es un tema de coherencia, ¿no? Más allá de las escenas como las que acabamos de ver, ha habido momentos donde el debate sí permitió aclarar algunas cosas y, claro, por eso hablaba de fallas, porque hay otras. Por ejemplo, en la recomendación cuarta del capítulo inicial, que es el capítulo de carácter general, luego se ve cada uno de los proyectos, de los megaproyectos uno por uno, se recomienda al Congreso de la República investigar a todos los proveedores de bienes y servicios que hayan tenido las empresas investigadas desde el año 2001. Es decir, un proveedor... ¿Ese es el papel del Congreso? No, pues, ni es una recomendación que pueda ser atendido. Un proveedor de útiles de escritorio de una de las empresas debe ser investigado. ¿Parece razonable que sea investigado? ¿Y por qué cree que lo incluyen? Porque
quieren que caiga todo títere con cabeza, salvo Alan García. Interesante lo que acaba de decir. Usted ha presentado su renuncia y dice: he meditado cuidadosamente esta decisión. No ha sido fácil tomar la determinación, sobre todo porque guardo especial aprecio por la mayoría de sus integrantes. ¿Por quiénes no guarda aprecio? No le voy a decir, ni voy a personalizar. Pero lo ha dicho. Temas. He dicho que por la mayoría de los integrantes de la bancada guardo enorme aprecio, y eso es cierto. Pero no por todos. No por todos. No por todos. Ahora, se ha especulado mucho sobre cuál fue el detonante de su renuncia, y usted tiene una frase muy fuerte. Dice: me parece cuestionable el alineamiento de nuestro voto con las bancadas que pretenden blindar a las organizaciones políticas respecto a delitos que se produzcan a su amparo. Eso ocurrió. Ahí es clarísimo que se refiere a la gente que está alineada con el aprismo, porque ellos son los que presentaron ese proyecto. Efectivamente, con el aprismo y con el fujimorismo, que apoyó también ese proyecto inicialmente a autoría de Jorge del Castillo. Y esto ocurrió durante una reunión de la Comisión de Justicia, en donde Patricia Donaire estaba sosteniendo el punto de vista contrario a que se incluyera, porque además no estaba mandado a dictaminar por la Comisión de Justicia, pero se quería introducir de contrabando el proyecto en la Comisión de Justicia, y Patricia Donaire, que es accesitaria en esa comisión, venía argumentando en contra. Gilbert Violeta, que es el titular de la comisión, llegó, asumió el titularato para defender la posición del proyecto de ley del aprofujimorismo, y eso no solo era inconveniente en la medida que no teníamos una decisión de bancada, sino que provocó después un incidente con palabras gruesas, insultos y falta congresista Donaire. Entre Gilbert Violeta y Patricia Donaire. Eso provocó una reunión de bancada, una de las pocas, con agenda diseñada previamente para discutir el tema, y yo hice notar mi posición en los términos en que se la acabo de explicar a usted, pero la mayoría prefirieron que las cosas pasaran por agua tibia y que quedaran ahí nomás, tanto en la forma como en el fondo. Queda claro entonces que el problema básicamente ha sido el congresista Gilbert Violeta. Yo creo que es una acumulación de temas, de verdad, lo digo también. Y se dijo que era por la postura del voto de Mercedes Arauz. No, en el momento, yo no estoy de acuerdo con el voto de Mercedes Arauz, pero en el momento en que se produjo, mi decisión ya estaba tomada y mi carta redactada. Y ya estaba conversada con el presidente. Y ya estaba conversada con el presidente. ¿El presidente no se incomoda de que vayan renunciando a la bancada? Hay un detalle interesante. El primer ministro dijo que no tienen ni bancada ni partido. Bueno, ¿y usted está de acuerdo? Eso fue otro elemento adicional que produjo una tensión entre mi persona y el resto de la bancada, porque hubo un momento de coordinación ahí mismo en el hemiciclo, y la pregunta es: ¿han visto lo que ha dicho Villanueva? Y yo hice un comentario del tipo de una verdad de a puño. O sea, ¿cuál es la vida orgánica del Partido Peruano por el Cambio? ¿Y cuál es la vida orgánica y la línea política de nuestra bancada? Pero no puedes expresarte libremente en ese sentido. Me voy a expresar con toda libertad. Es interesante porque usted de alguna manera muestra una incomodidad respecto a que no hay una unidad de bancada, una unidad de criterio, y sin embargo siente la necesidad de manifestarse de forma independiente. Entonces, ¿cómo se conciliaría eso? ¿O cómo se hubiera podido conciliar eso? Es que he buscado que la bancada tenga posiciones coherentes, tomadas luego de un debate interno desde hace muchos meses. ¿Y no se ha podido? Y no se ha podido. ¿Por qué no se ha podido? Porque algunos simplemente no van nunca a las reuniones de bancada y no hay ninguna decisión de aplicar un reglamento. Tenemos un reglamento interno que supone aplicar determinada escala de sanciones a quienes, por ejemplo, incumplan con asistir a las reuniones de bancada. Nunca se aplicó. Qué terrible el sistema de partidos nuestro, ¿no? Tenemos unas bancadas en las cuales se les da órdenes prácticamente de cuándo pararse, cuándo sentarse, cuándo moverse. Y en otros casos, ni siquiera van a coordinar lo que son cuestiones de principio o de programa. O sin ser de principio, son cuestiones de coyuntura política que requieren
unidad en la acción. ¿Y por qué? Porque efectivamente ¿por qué es yo creo que hay que tener libertad en la expresión hasta que se toma una decisión. ¿Pero por qué cree usted que pasa eso? Porque usted ha dicho que no se puede apoyar al presidente. Y lo que está diciendo... Perdón, pero yo he dicho que de esta forma en que están trabajando no se puede apoyar al presidente. Yo voy a seguir apoyando al presidente. Pero justamente... Me parece que los temas que ha llevado adelante el presidente Vizcarra, que tienen además que ver con el programa con el que fue elegido Peruanos por el Cambio, son temas que hay que seguir propiciando y empujando. Y el tema de plásticos, perdone que lo traiga a colación, pero es un tema sobre el cual yo he venido insistiendo desde hace meses. ¿Y no tiene apoyo de su bancada? Sí he tenido apoyo de mi bancada. Digamos que más bien tibio, pero he tenido apoyo de mi bancada. Por lo menos en hemos obtenido un dictamen muy positivo en la Comisión de Economía que preside Carlos Brus y de la cual forma parte Mecha Arauz. Y sin embargo, ese dictamen no puede discutirse en el Pleno porque falta el dictamen de producción. Es decir, hay un dictamen de pueblos andinos, hay un dictamen de economía y falta el dictamen de la Comisión de Producción. Yo corrí una virtual con el apoyo del presidente. Una virtual quiere decir la posibilidad de agendar en el Pleno. La única bancada que no firmó es la bancada de Fuerza Popular. Ahora, bueno, es interesante. No hay un... Pese a que habían votado a favor del dictamen de economía que estábamos proponiendo agendar. Quiero aprovechar ese tema que es tan importante, el de los de plástico, para hacerle una pregunta. Si no ha logrado, por ejemplo, impulsar este proyecto tan importante estando dentro de una bancada, ¿qué le hace pensar que estando fuera va a ser mejor trabajar? Porque usted ha dicho que va a seguir luchando por los principios y que lo hace de alguna manera porque dentro de la bancada no se puede apoyar al presidente, pero fuera no va a ser más difícil. No lo sé, yo creo que tendré más libertad de acción para coordinar con otras bancadas. ¿Se va a unir usted probablemente a Gino Costa, Alberto de la Bunde? No lo sé, honestamente, no he conversado con ellos, espero que durante el transcurso de las próximas semanas tengamos oportunidad de reunirnos y que haya la posibilidad de establecer nuevos grupos parlamentarios. Una pregunta final, ¿por qué no se fue con ellos? ¿Cuándo ellos se fueron? Porque en ese momento yo sentí que había que darle respaldo y mostrarle lealtad al presidente Kuczynski y es lo que quise hacer como un gesto quedándome en la bancada. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. A usted, Sol. Le Muy buenas noches. Mucha suerte en esta nueva forma de ejercer su cargo. Muchísimas gracias. Regresamos. Nueva documentación da detalles desconocidos sobre el testigo protegido que cantó a los cuatro vientos su identidad y que ahora pretende que su testimonio sea retirado de las investigaciones de la Fiscalía. ¿Cuál es mi delito? ¿Que yo amo a mi esposa? Él ha dicho que su único delito es el amor, pero ¿qué indicios reales determinaron que ahora la fiscalía que investiga a Keiko Fujimori y su núcleo político más cerrado por los aportes del 2011 ponga la lupa sobre Mark Vito, el esposo de la lideresa fujimorista? Estamos viendo Cuarto Poder, gracias a